Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a esta nueva clase de nuestro curso de Matemáticas Computacionales y Teoría de la Computación. Mi nombre es Marco Benelcázar. En esta clase vamos a continuar con el estudio de el tema que habíamos iniciado en la clase anterior, que es acerca de combinaciones. Recordemos nuevamente que cuando estudiamos permutaciones y combinaciones son dos casos particulares del principio de la multiplicación. Y las permutaciones las aplicamos usualmente para contar soluciones donde el orden de los elementos en la solución es importante, es decir, las soluciones se modelan como secuencias, mientras tanto que aplicamos combinaciones para contar soluciones que se modelan como conjuntos, es decir, donde el orden de los elementos no es importante. Tanto en permutaciones como en combinaciones tenemos de dos tipos, con reemplazo y sin reemplazo. Y bueno, pues en esta clase estábamos estudiando el tema de combinaciones. Habíamos visto o estudiado la fórmula combinatoria. Habíamos también demostrado que esta fórmula es igual a esta expresión, es decir, la combinación n de k es n factorial dividido para k factorial por n menos k factorial. Esto habíamos demostrado. Habíamos resuelto este ejercicio donde la parte más importante era entender el problema y en función de eso, pues, dar la solución. En el ejemplo primero habíamos puesto justamente dos formas de resolver el problema usando permutaciones o combinaciones. Y en general habíamos dicho que un problema lo podemos resolver usando el principio de la suma, de la multiplicación y suma, o permutaciones o combinaciones. El tema es obviamente cómo poder aplicar esos métodos en cada problema, ¿no? Muy bien. Entonces, nos saltamos esta parte que es la solución del ejercicio que hicimos en la clase pasada para revisar algunos ejemplos adicionales en el tema de combinaciones, esperando que esto deje claro el tema, ¿no? Entonces, en este caso, este siguiente ejemplo nos dice cuántas cadenas de 8 bits contienen exactamente 4 unos, ¿ok? ¿Cuántas cadenas de 8 bits contienen exactamente 4 unos? Entonces, este problema inténtenlo resolver por cualquier método que hemos estudiado. Y ya no solamente se restrinjan a combinaciones, pueden usar permutaciones si así lo desean, o el principio de la multiplicación. El punto es que lleguen a la solución correcta, que es esta de aquí. Pero repito, se puede resolver por cualquiera de los tres métodos. Entonces, por favor, empecemos haciendo esta parte. Ok, intentemos resolver este problema usando el método de la multiplicación o el principio de la multiplicación, ¿no? Ok. Bien, entonces, en este caso, eh, nosotros vamos a tener una cadena, dice, de 8 bits, ¿no? Entonces, la cadena va a estar formada por primer bit, segundo bit, tercer bit, cuarto bit, quinto bit, sexto bit, séptimo bit, octavo bit. ¿Ok? Elemento 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8. Ok. Entonces, por un momento vamos a asumir que estos 8 elementos son diferentes. Ya sabemos que el bit 1 es igual a otro bit 1 o un bit 0 es igual a otro bit 0. Eso lo vamos a tener en cuenta en un momento. Entonces, para la primera posición, vamos a asumir que tenemos 8 elementos diferentes. Tendríamos 8, para la siguiente 7, para la siguiente 6, 5, 4, 3, 2 y 1. ¿Ok? Entonces, esto sabemos que se multiplica, ¿ok? Y esto nos da 8 factorial. Pero claro, el problema es que en esta cadena hay unos y ceros, ¿no? Entonces, estos unos y estos ceros, si yo cambio el orden, si por ejemplo aquí hubiese un 1 y aquí hubiese un 1, ¿ok?
el hecho de que yo pueda mover estos unos no altera la secuencia, ¿ok? Entonces, tengo que tener en cuenta de que esos cambios no cambian la secuencia y por lo tanto el número de soluciones debe tomar en cuenta eso, ¿no? Entonces, el número de soluciones, si los elementos fueran diferentes, sería 8 factorial. Pero como los elementos no son diferentes, hay 4 unos, si yo intercambio los unos entre sí, todos esos dan la misma cadena y los 4 unos se pueden ordenar de 4 factorial maneras diferentes y los 4 ceros también se pueden ordenar de 4 factorial maneras diferentes. Esta sería el número de soluciones usando el principio de la multiplicación. Ok, si usáramos permutaciones, ok, este sería un caso de permutaciones generalizadas con repetición, ¿no? Donde en este caso vamos a tener que reordenar los elementos de la cadena. Voy a poner intencionalmente 4 unos y 4 ceros. Esa es una cadena, ¿no es cierto? Entonces sería 1, 1, 1, 1, 0, 0. No nos pide necesariamente que estén juntos, pero esto sirve para explicar. Entonces, de nuevo, ¿no? Aquí, como habíamos dicho, en el caso, por ejemplo, de la palabra Massachusetts, si yo pongo este 1 y lo paso acá, y este 1 a su vez lo pongo acá, la cadena sigue siendo exactamente la misma. Y lo mismo si es que yo muevo los ceros, ¿no? Si yo a este 0 le pongo aquí y a este le pongo acá, evidentemente la cadena sigue siendo exactamente la misma, ¿ok? Entonces, en este caso habíamos dicho que el número de soluciones está dado por la longitud de la cadena factorial. La cadena tiene 8 elementos, el factorial de 8 es 8 factorial. Y tenemos que dividir para el número, para el factorial del número de veces que se repite cada carácter. Hay dos caracteres diferentes, el 1 y el 0. El 1 se repite 4 veces, por lo tanto es 4 factorial. El 0 se repite 4 veces, por lo tanto es 4 factorial. ¿Ok? Esto si usáramos el principio, perdón, esto si usáramos permutaciones. Y finalmente, usando combinaciones, el razonamiento es, tengo 8 posiciones. En estas 8 posiciones tengo que elegir 4 de ellas para colocar los ceros. Y en las 4 posiciones restantes tengo que elegir esas 4 para colocar los unos y con eso formo una cadena. Ahora, en este caso, dado que son dos elementos iguales los que estoy, perdón, solo dos elementos diferentes para una cadena de 8 posiciones, pues por eso el orden no interesa, por lo que ya he explicado que yo puedo mover los unos en las diferentes posiciones en las que están los unos o los ceros en las diferentes posiciones en las que están los ceros y el resultado sigue siendo exactamente el mismo. Entonces, en este caso, la solución usando combinaciones es de las 8 posiciones, déjenme ponerle más bien así, de las 8 posiciones elijo 4 para colocar los ceros y en las 4 restantes ocupo las 4 con los unos, o a su vez, esto sería primero poniendo ceros o unos, ¿no? Ceros, unos, o en su defecto, el resultado va a ser exactamente el mismo. O en su defecto, de las 8 posiciones, en 4 de ellas coloco los unos y en las 4 restantes coloco los ceros. ¿Ok? El resultado, como digo, es exactamente el mismo. Ahora primero puse unos y luego ceros. Y por supuesto, esto es igual a combinatorio 8, 4. ¿Por qué? Porque los demás términos, esto es 1 y esto, por supuesto, también es 1. ¿Ok? Entonces, como ustedes pueden ver, en casi todos los problemas, por no decirlos en todos los problemas, podemos aplicar cualquiera de los tres métodos, el principio de la multiplicación,
permutaciones o combinaciones. ¿Qué método aplicar? Bueno, pues primero depende de cómo uno quiera entender el problema o cómo uno quiera formalizar el problema para aplicar uno u otro método. ¿Ok? Entonces, en este caso, si nos dicen cadenas, probablemente lo más intuitivo sea aplicar permutaciones, puesto que nos están pidiendo cuántas secuencias hay, pero en estas secuencias hay elementos que se repiten, ¿no? Y por supuesto, esto es igual, creo que no está por demás decir, que esto de aquí es igual a el factorial de 8 dividido para 4 factorial y 8 menos 4 es 4 factorial, ¿no? Entonces, ustedes pueden ver que en los tres casos las respuestas coinciden. No sé si tienen alguna inquietud de esta parte. Si algo no queda claro, me dicen por favor. ¿Está bien? ¿Está claro? ¿Sí? Ok. Como ejercicio de repaso, ustedes pueden intentar resolver un mismo problema por cualquiera de los tres, o usando más bien dicho los tres métodos. El resultado debería ser el mismo, ¿ok? Muy bien. Eso con respecto a este problema. Abajo, en esta parte de aquí, tenemos esta relación importante que nos dice que el la suma del término combinatorio N0 con el término combinatorio N1, con el término combinatorio N2, N3 y así sucesivamente hasta N de N es 2 a la N. Ok, en este caso, esta parte lo que nos está diciendo es, o para entender más bien dicho, lo que esta parte nos está diciendo, primero entendamos qué nos está dando esto, qué nos dice esta cantidad, qué nos dice esta cantidad y esta cantidad. Este término combinatorio de aquí nos dice cuántos subconjuntos se pueden obtener si de un conjunto de n elementos selecciono 0 elementos, o sea, ninguno. ¿Ok? Es número de subconjuntos con 0 elementos seleccionado de un conjunto de n elementos. Este término de acá nos dice número de subconjuntos que se obtienen cuando en cada subconjunto se pone un elemento obtenido a partir de estos n elementos. Este término de aquí nos dice el número de subconjuntos que se obtienen cuando de un conjunto de n elementos voy seleccionando de a pares los elementos para en los subconjuntos. Esta cantidad de aquí nos dice el número de subconjuntos que yo obtengo cuando tomo de a tres los elementos para colocarlos en los subconjuntos y así sucesivamente. Bueno, si ustedes recuerdan cuando estudiamos la clase de conjuntos, habíamos dicho que hay un conjunto que contiene todos los posibles subconjuntos que se pueden obtener a partir de un conjunto. Y el nombre de ese subconjunto era, ¿cuál? ¿Recuerda alguno de ustedes? ¿Cuál es el subconjunto que contiene todos los posibles subconjuntos que se pueden formar a partir de un conjunto de n elementos? ¿Alguno recuerda? El conjunto potencia. El conjunto potencia. Entonces, ¿y cuál era el tamaño del conjunto potencia? ¿Recuerda alguien de un conjunto? Digamos que tengo el conjunto A que tiene n elementos. Por lo tanto, ¿cuál es el tamaño del conjunto potencia de A? ¿Alguien recuerda? 2 a la n. 2 a la n. Ok. Entonces, el conjunto potencia, que es el conjunto que contiene todos los posibles subconjuntos que se pueden formar a partir de un conjunto, ¿ok? Tiene 2 a la n elementos. Y si ustedes se fijan, por otro lado, aquí estoy diciendo el número de subconjuntos de 0 elementos, el número de subconjuntos de un elemento, el número de subconjuntos de 2 elementos, el número de subconjuntos de 3 elementos y así sucesivamente hasta el número de subconjuntos de n elementos. En definitiva, aquí estoy sumando todos los subconjuntos que puedo obtener a partir de un conjunto A de tamaño n. Bueno, creo que con esto queda claro que esta suma de términos combinatorios es 2 a la n porque en definitiva esto es el tamaño del conjunto potencia. Es decir, esta suma que ustedes tienen aquí es el tamaño del conjunto potencia. De un conjunto de n elementos, ¿no?
Ok. Entonces, esto simplemente como curiosidad para que ustedes lo sepan, ¿ok? Y creo que con lo que hemos explicado o hemos dicho, esta parte debe quedar claro, ¿ok? Simplemente déjenme ponerles una línea aquí para no confundir. Ok, esto se para. Entonces, aquí tenemos, repito, el tamaño del conjunto potencia de un conjunto de n elementos y en realidad aquí tenemos exactamente el número de subconjuntos con 0 elementos, el número de subconjuntos con 2 elementos y así sucesivamente. ¿Ok? No sé si de esta parte tienen alguna inquietud, si algo no queda claro, me dicen por favor, y si no, pues pasamos a lo siguiente. ¿Estamos bien? ¿Hasta ahí? Sí, ok. Bueno, vamos ahora a revisar el tema de combinaciones generalizadas y vamos a empezar hablando de combinaciones con reemplazo. Ok, vamos a estudiar este teorema de Moivre. De Moivre es la persona, el matemático que propuso este teorema, ok, y justamente porque él lo propuso en su honor. El teorema se llama así. Ok, revisemos el teorema brevemente y luego intento explicarles a qué hacemos referencia. Entonces, el teorema de De Moivre dice, sea n un número entero positivo, es decir, n puede ser 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 y así sucesivamente hasta más infinito. El número de soluciones para la ecuación x1, x2, x3, x4 y así sucesivamente hasta x sub k igual a n, donde estos x, cada uno de estos x son enteros positivos, está dado por este término combinatorio. Para demostrar este teorema, nos ponen como sugerencia de que se debe escribir el número entero n como una suma de unos, que es el mínimo valor que pueden tomar estos x, y esta expresión lo que nos dice es, de esta máxima cantidad de signos más que hay, ¿cuántos signos más hay en la ecuación en la ecuación que se plantea? Y eso en esencia es lo que nos está indicando este teorema. Bueno, pongamos un ejemplo aquí para explicar claramente a qué hacemos referencia. Entonces, pongamos un ejemplo de una ecuación, por ejemplo, digamos x1 x1 más x2 más x3 igual, por ejemplo, pongamos a 4. ¿Ok? Y las condiciones de este teorema es que x1 sea mayor o igual que 1, x2 sea mayor o igual que 2, x3 sea, mayor o igual que 1, disculpen, y x3 también sea mayor o igual que 1. Esto significa soluciones enteras positivas. ¿Ok? Pongamos algunos ejemplos de solución. ¿Ok? Vamos a poner como vectores las soluciones. Entonces aquí está x1, aquí está x2, aquí está x3. ¿Ok? Entonces, por ejemplo, un ejemplo de solución sería 1, 1, 2. Otro ejemplo sería 2, 1, 1. Otro ejemplo sería 1, 2, 2. 1, 2, 1. Disculpe. ¿Ok? ¿Alguno tiene alguna otra solución? Creo que no, ¿no? Ahí estarían todas las soluciones. ¿Ok? Entonces, según este teorema, nos dice que el número de soluciones para estas ecuaciones está dada por n-1, k-1. ¿Qué significa n-1? N es este valor, ¿no? N es este valor y k es el número de términos que se suman. Entonces, el número de soluciones sería n-1, k-1, aplicando a este caso, los valores serían 4 menos 1, combinatorio 3 menos 1, esto es igual, combinatorio 3, 2, y esto es igual a 3 factorial dividido para 2 factorial, 1 factorial, ¿no? Esto en su defecto es igual a 3 por 2 factorial
dividido 2 factorial. Bueno, esto ya sabemos que simplificamos y por lo tanto esto nos queda igual a 3. Y justamente son 3 las soluciones que tenemos aquí. Estas son las soluciones para esta ecuación. Entonces, el teorema de De Moivre nos dice cuántas soluciones tenemos para esta ecuación que ustedes ven aquí con este ejemplo, ¿no? Lo que queremos hacer ahora es demostrar el teorema. Justamente una vez que espero que haya quedado claro cómo se aplica o a qué caso se aplica. De esta parte que hemos hecho del ejemplo, no sé si tienen alguna duda. ¿Está claro? Ok, entonces demostremos. Lo que nos dice la sugerencia para demostrar este teorema es, entonces vamos a poner demostración. Bueno, pongamos esquema nada más. Esquema de demostración. Es lo siguiente. Que el 4 lo tenemos que expresar como una suma de todos los unos que se necesitan para completar 4, es decir, 4 unos. ¿Ya? Esto sería la ecuación más grande que yo puedo tener para expresar 4 con los mínimos, con los valores mínimos que pueden tomar las variables, que son 1, porque las variables, los x, toman enteros positivos y el mínimo valor o el mínimo entero positivo es 1, ¿ya? Entonces, esta es una ecuación, esto es una igualdad trivial. Lo que nos dice es que el teorema de De Moivre cuenta cuántos signos más tenemos en esta ecuación y de estos signos más, cuántos hemos elegido en la ecuación que tenemos. Entonces, aquí tenemos un signo más, dos signos más, un signo más, segundo signo más, tercer signo más. Tenemos 3 signos más y de esos, perdón, signos más, hemos elegido 2 signos más que ustedes ven aquí. Entonces tenemos 2 signos más. Y este es el número de soluciones para la ecuación del ejemplo de arriba. Ok, en general, si nosotros tenemos n aquí, si al 4 lo reemplazamos por cualquier número entero, pues ¿cuántos unos tengo que sumar para completar n? Tengo que sumar n veces 1. ¿Ok? Y si sumo n veces 1, ustedes se dan cuenta de que hay n menos 1 signos más. Entonces, en general voy a tener n menos 1 signos más. ¿Ok? Ahora, si en mi ecuación tengo k variables, como en este caso 3, ¿cuántos signos más hay? También k menos 1. Entonces, el número de soluciones está dado por este término combinatorio en general. ¿Ok? Entonces, esto es el número de soluciones positivas para una ecuación como la que ustedes ven aquí o una ecuación como esta de aquí, x1 más x2 más x3 y así sucesivamente hasta xk igual a n, ¿no? Donde con soluciones positivas, insisto, me refiero a que cada uno de estos x va a tomar como mínimo 1. ¿Queda claro la lógica con la que se demuestra este teorema? ¿De acuerdo? Ok, la pregunta es, ¿y de dónde sale? Claro, el tema de decir, bueno, para demostrar este teorema, ponga o escriba el término n como una suma de los menores valores que pueden tomar las variables, es decir, como una suma de unos, y de ahí tomes los signos más. Por ejemplo, fíjense que una solución de aquí sale lo siguiente, ¿no? Una solución sería, ok, voy a escoger este signo más y este signo más. Ok, entonces todo lo que está a la izquierda de este signo más va a ser x1. Todo lo que está
entre el primer signo más que escogí y el segundo signo más que escogí va a ser x2. Y todo lo que está después del segundo signo más que escogí va a ser x3. Bueno, pues entonces esto nos daría la solución 2, 1, 1. Entonces, fíjense, y ahí entra el tema de por qué estos son términos combinatorios, ¿no? Yo tengo que de estos tres signos más elegir cuáles dos voy a escoger. Y una vez que escojo estos dos signos más, pues lo que tengo a la izquierda del primer signo más es el valor de la variable x1. Lo que tengo entre los dos signos más es el valor de la variable x2. Y lo que tengo después del segundo signo más es el valor de la variable x3. Esa es la lógica que usó de Moivre para demostrar este teorema y obviamente pues creo que con esto queda claro cómo se pueden calcular el número de soluciones en enteros positivos para esta ecuación. ¿Queda claro? ¿Sí? ¿Tienen alguna consulta hasta aquí? Me dicen por favor. ¿No? ¿Estamos bien? Ok, entonces ahora sí volvamos a los ejemplos que nos saltamos hace un momento. Nos dice, ¿de cuántas maneras se puede escribir el número 9 expresado como una suma de tres números enteros positivos? ¿Ok? Entonces, la clave aquí, y esto siempre hay que prestar atención, es qué nos están diciendo aquí. ¿Cuáles son las restricciones que deben satisfacer los resultados o los elementos de una solución? Son enteros positivos. Entonces, ya sabemos que esto en esencia lo que nos está pidiendo es que sumemos tres variables donde cada variable va a ser un número, que esto debe dar como resultado 9, nos dice, y que x1, x2, x3 van a ser números enteros positivos, ¿ok? Ya sabemos que en este caso, si yo tengo una suma de 9 unos para que me dé 9, tengo 8 signos más. En esta ecuación tengo 2 signos más. Este sería el resultado y esto va a ser igual a 28 si ustedes hacen los cálculos. ¿Ok? ¿Está claro? Pueden hacer el resultado del término combinatorio y verificar que eso es así. De hecho, háganlo como ejercicio para ver que no nos hayamos equivocado. Perfecto. Entonces, comprobado que sale 28. El siguiente ejemplo, el número 4, es exactamente igual. Háganlo como ejemplo ustedes también. Verifiquen que ese resultado les da 156.849 soluciones. Es un caso directo de aplicación del teorema. Ok, entonces, como ya terminaron, pues simplemente hagamos esto para no dejarlo ahí sin resolver. Es un caso directo de aplicación, ¿no? Entonces, si tengo 100, si sumo 100 unos, tengo 99 signos más. De esos 99 signos más, he elegido solamente 3 signos más. Por lo tanto, el número de soluciones es este. Ok, esto no se olviden que es 99 factorial dividido para 3 factorial por 96 factorial, ¿no? Entonces, bueno, esta parte siempre nos la vamos a saltar, pero ustedes usualmente pueden resolver esto sin mayor problema, ¿no? No se olviden de que esto tengo que expresarlo como 99, 98, 97 por 96 factorial, simplifico 96 factorial y me queda el producto de 99 por 98 por 97 dividido para 6 y esto me da 156.849, que es el resultado de este ejercicio. ¿Ok? Listo. No sé si tienen alguna consulta. Si algo no queda claro de esto, me dicen por favor. ¿Estamos bien hasta ahí? Bien. Ok, aquí hay un ejemplo tipo que se sale del esquema de los ejemplos anteriormente resueltos. Y es en este caso que tenemos una ecuación como la que acabamos de resolver, a más b más c más d igual a 100. Pero ahora las variables ya no toman
enteros positivos, o ya no toman todos los enteros positivos. Por ejemplo, en la variable A, toma los enteros desde el 30 en adelante. La variable B toma los enteros desde 22 en adelante, o los enteros mayores que 21, ¿no? Y así sucesivamente, ¿ok? Entonces, en este caso, les voy a indicar el procedimiento que uno tiene que hacer para resolver estos problemas. En este caso, lo que uno tiene que hacer es llevar estas condiciones, es decir, A mayor o igual que 30, B mayor que 21, C mayor o igual que 1 y D mayor o igual que 1, a las condiciones del teorema de De Moivre, que son mayores todas o iguales que 1. Tengo que transformar estas condiciones en mayores o iguales que 1. Entonces, ¿cómo hago eso? De la siguiente manera. Entonces, si a A le resto 29, ¿ok? Esto me queda 30 menos 29, ¿ok? Esto sería la condición A. B, a B le voy a poner B que sea mayor que 21 implica, a ver, pongamos todas primero mayor o igual para hacer esto en orden, si no nos va a quedar esto bastante disparejo. A mayor o igual que 30, ¿ya? Por lo menos tiene el mayor o igual. B mayor que 21 implica mayor o igual que 22. ¿Ok? C es mayor o igual que 1, está bien. Y D es mayor o igual que 1, que también está bien. Hasta ahí estaríamos, ¿ya? Lo que hemos hecho es el B mayor que 21, lo hemos transformado en mayor o igual, y B mayor que 21 es lo mismo que B mayor o igual que 22, es exactamente la misma cosa. Ahora, lo que quiero es que todas las condiciones estén en esta forma, ¿ok? Entonces, para eso, a A le vamos a restar 29. A menos 29 da mayor o igual que 1. B menos 21 nos da mayor o igual que 1. ¿Okay? Obviamente estoy restando 21 a los dos lados y ya estoy poniendo del lado derecho el resultado final. Y nos queda C mayor o igual que 1, que acá no tenemos nada que hacer. Y D mayor o igual que 1, que también ya está en la forma que queremos y no tenemos nada que hacer. Claro, el problema es que ahora de este lado tenemos una resta, no tenemos una variable. Y lo que necesitamos es una variable. Pero bueno, lo interesante de matemáticas es que una expresión la podemos transformar en una variable y decimos, ok, A' va a ser igual a A menos 29, B' va a ser igual a B menos 21, y no tenemos nada más que definir porque C y D están en la forma que queremos. Con estas definiciones de variables que hemos hecho, nos queda que A' es mayor o igual que 1, B' mayor o igual que 1 también, y C es mayor o igual que 1 por la condición, y D es mayor o igual que 1 por la condición. Ok, hemos resuelto esta parte, ya tenemos las condiciones en la forma en la que queremos. El único problema es que la ecuación original está en términos de A, B, C y D, y no de A' y B'. Pero claro, aquí tenemos las ecuaciones para transformar A en A' o A' en A, y lo mismo B' en B. Entonces, bueno, de estas ecuaciones de aquí, sabemos que A es A' más 29, ¿ok? Y B es B' más 21. Ok, si reemplazamos estas ecuaciones o estos valores de A y B en la ecuación original nos quedaría de la siguiente manera. Nos queda A' más 29. Okay, pongamos la ecuación original para que quede todavía mucho más claro qué es lo que hacemos, ¿no? Entonces tenemos A más B más C
más D. Esto es igual a 100. ¿Ok? Entonces aquí lo que estamos haciendo es A reemplazamos por A' más 29 más B es B' más 21 y tenemos más C y más D. Todo esto debe dar igual a 100. Ok. Listo. Lo que queda de aquí en adelante es simplemente dejar variables de un lado, el número del otro lado, es decir, nos queda A' más B' más C y más D, y esto es igual a 21 más 29 más 21 son 50, 100 menos 50 nos da 50 aquí. ¿Ok? Entonces, esta ecuación y las condiciones son estas de aquí, ¿no? Las condiciones son estas de aquí. Entonces, esta ecuación que tenemos en la parte de aquí, al hacer todo este procedimiento que acaban de ustedes ver, se ha transformado en esta ecuación de aquí abajo, en esta ecuación de aquí, sujeta a estas condiciones que tengo aquí. Entonces, eso significa que si yo resuelvo esta ecuación nueva que está encerrada en los rectángulos en rojo, el número de soluciones de esa ecuación, el número de soluciones de esta ecuación es exactamente el mismo número de soluciones de esta ecuación. ¿Por qué hicimos todo esto que acabamos de hacer? Porque esta es una ecuación que sí está en la forma donde puedo aplicar el teorema de De Moivre y pues si yo calculo el número de soluciones de aquí, automáticamente también calculo el número de soluciones de acá. Bueno, ya ustedes saben en este caso cómo calcular el número de soluciones. Entonces, el número de soluciones es igual a tengo en esta ecuación 49 signos más. Aquí en esta ecuación tengo 3 signos más. Esto es el número de soluciones, ¿no? Es decir, esto sería 49 factorial dividido para 3 factorial dividido para 46 factorial, ¿no? Entonces, este es el número de soluciones y eso debe dar igual a 18.424 soluciones. ¿Queda claro? ¿Sí? No sé si tienen alguna inquietud, alguna consulta, de pronto algo que no quede claro, me dicen por favor. ¿Estamos bien hasta ahí? Ok. Bueno, aquí están las soluciones de lo que acabamos de ver. Ya creo que queda claro y explicado. Así que esto sería respecto del teorema de De Moivre. Ahora, vamos a ver un nuevo tipo de ecuación que es similar al caso anterior, donde la diferencia va a estar simplemente en el rango de valores que van a tomar las variables dentro de la ecuación. ¿Ok? Entonces, déjame ver. Ahora, ahí. Entonces, pongamos un ejemplo primero, revisemos el teorema y pongamos un ejemplo, ¿ok? Entonces, X es un conjunto que contiene K tipos de elementos diferentes, donde cada tipo de elemento tiene al menos n elementos, entonces el número de selecciones no ordenadas de n elementos es este término combinatorio de aquí. Simplemente pongamos esto en términos de otra forma para que quede más claro. Entonces, esto de aquí lo que nos dice es n más k menos 1, k menos 1. Esto nos dice que es igual a n más k menos 1, n. ¿Ya? Ok. Estos dos términos que son iguales, en esencia, nos están contando el número de soluciones de la siguiente ecuación. Entonces, pongamos aquí un ejemplo.
De nuevo, pongamos x1, x2, x3 igual a 4, con la condición ahora de que x1, x2, x3 son elementos de los enteros positivos y el 0 también se adiciona. Entonces, siendo este el caso, el número de soluciones aquí evidentemente va a ser más grande que antes. De nuevo, como coloquemos las soluciones en forma de vector de 3 elementos. Entonces, las soluciones podrían ser 0, 0, 4, 0, 4, 0, 4, 0, 0. Otro ejemplo, 2, 2, 0, 2, 0, 2, 0, 2, 2. Y esto sigue, ¿no? Esta lista de soluciones sigue. Entonces, fíjense aquí que el número de soluciones ahora es más grande que en el caso anterior. ¿Por qué? Porque ahora estamos diciendo que puede ser parte de la solución el número 0. ¿Ok? Entonces, esta es una forma, o más bien dicho, este teorema de aquí nos da el número de soluciones, disculpen, para esta ecuación. Apliquemos el teorema en este caso y, bueno, antes de aplicar el teorema, veamos otra interpretación del teorema, más bien, y de ahí aplicamos el teorema para que quede claro. Entonces, de nuevo, pongamos esto para que se entienda, nos queda n más k menos 1, abajo k menos 1, n más k menos 1, n. Ok. El teorema quizá nos dice algo, describe lo que voy a mencionar, pero en términos más abstractos. Así que lo que nos quiere decir es lo siguiente. En este caso nos dice que tenemos n objetos que ubicar en una secuencia. ¿Ya? Tenemos n objetos. Objeto 1, objeto 2, objeto 3, objeto 4, objeto 5, objeto 6, objeto n. Ok. Estos objetos necesitamos agruparlos en K categorías. ¿Ok? Entonces, si estos objetos necesitamos agruparlos en K categorías, tenemos que poner separadores para estas categorías. Entonces, supongamos que tenemos libros, ¿no? Supongamos que vamos a poner libros. Entonces, vamos a poner libros de francés, libros de alemán y libros de español. Entonces, aquí pongamos francés, francés, francés. Aquí ponemos un separador. Luego ponemos alemán, alemán, alemán. Alemán, alemán, digamos que son 2 libros. Aquí ponemos un nuevo separador de los libros. Y luego ponemos español, español, español. 4 libros, digamos. ¿Ok? Entonces, lo que quiero que quede claro aquí es que fíjense que para yo poder agrupar objetos, necesito poner, si tengo 3 categorías, 2 separadores. Si tengo 4 categorías, necesito 3 separadores. Es decir, voy a necesitar voy a necesitar tanto separadores como categorías menos 1 haya. Hay 3 categorías, 2 separadores. 4 categorías, 3 separadores y así sucesivamente. Ok. Entonces, en este caso, lo que nos dice es, para usted generar un arreglo como este que usted ve aquí, donde pone a los libros de francés juntos, luego los libros de alemán y luego los libros de español, entonces la forma de resolver esto es la siguiente. Ponga o ubique n espacios para poner los objetos y adicionalmente coloque 2 espacios adicionales donde usted va a colocar
separadores. Entonces, en definitiva, usted necesita poner n espacios y k-1 espacios, donde k es el número de separadores. Entonces, digamos que aquí están los espacios para los separadores. Más bien, pongámoslo al final porque esto es una lista de objetos. Entonces, esto sería n+1, ¿ok? n+2, y así sucesivamente hasta n más k-1. Ok, entonces aquí yo tengo ubicados los espacios donde voy a colocar objetos y separadores. Si yo quiero colocar, como en este caso, 4, 2, 6, 9 objetos, de esta manera necesito colocar, necesito poner 11 espacios, donde 9 de esos espacios van a ser ubicados por libros y 2 de esos espacios van a ser ubicados por los separadores. Entonces, insisto, para resolver este problema de este ejemplo que estoy poniendo aquí, yo necesito colocar en total 11 espacios. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Entonces, ¿cómo se resuelve este problema? Bueno, dice que de estos 11 espacios, en los 3 primeros espacios coloqué los libros de francés. En el cuarto espacio coloqué un separador. En el quinto espacio coloqué libro de alemán. Sexto espacio, libro de alemán. Luego, separador. Luego, los libros de español. Y así es como se podría generar este arreglo de elementos. Bueno, espero que esto quede claro para el ejemplo general que estamos haciendo en la parte de arriba, ¿no? 6, 7, 8, 9, 10, 11. Entonces, fíjense que aquí hay tantos espacios como objetos y separadores yo voy a poner. Entonces, por eso es que aquí asumo que tengo K categorías de objetos, en el ejemplo de arriba, aquí asumo que tengo K categorías de objetos y N objetos que ubicar. Entonces, sumando los espacios que van a ocupar los objetos y los separadores, tengo N más K-1 espacios. Dicho esto, ahora sí, ¿cómo se resuelve el problema? Entonces, de estos N más K-1 espacios, tengo que escoger K-1 de ellos para poner los separadores. ¿Ya? Y luego, en los N espacios restantes, ubico los objetos. Eso es una forma de resolver. O, de los N más K-1 espacios, escojo N de ellos para colocar los objetos. Y los K-1 espacios restantes, en los K-1 espacios restantes ubico los separadores. Bueno, resulta de que estas dos ecuaciones son exactamente iguales. Déjame poner más bien esto a la izquierda. Son iguales, ¿no? Ok. Y justamente esas son las dos ecuaciones o las dos fórmulas que tenemos en esta igualdad que está aquí. ¿Ok? Entonces, bueno, esto de aquí, entonces esta expresión de aquí lo que nos permite es colocar una secuencia como esta que ustedes ven aquí, donde existen separadores que permiten distinguir estas dos categorías de objetos. ¿Ok? Entonces, resulta de que esta misma fórmula también es la solución, nos da el número de soluciones para estas ecuaciones de aquí. Entonces, entendiendo esta ecuación de aquí con la lógica del ejemplo anterior, aquí nos da el número de objetos de la clase 1 o de la categoría 1, el número de objetos de la categoría 2, el número de objetos de la categoría 3, donde en total, con 3 categorías de objetos o seleccionando objetos de 3 categorías diferentes, quiero obtener 4 objetos. Aplicando ahí sí el número de soluciones o la fórmula sería, tengo 4 objetos
tengo 3 categorías y si tengo 3 categorías necesito 2 separadores. De estos 6 espacios escojo 4 para los objetos y los 2 restantes para los separadores, o en su defecto, de estos 6 espacios que tengo, elijo 2 para los separadores y los 4 restantes los elijo para los objetos. Cualquiera de estas 2 soluciones nos dan exactamente el mismo valor. Esto es 1, ya sabemos, esto también es 1, ¿ok? Por lo tanto, en este caso, el número de soluciones sería 6 factorial dividido para 4 factorial y 2 factorial. Esto sería 6 por 5 dividido para 2. Esto es 15, ¿no? Es decir, hay 15 soluciones para esta ecuación y antes teníamos solamente 3 soluciones cuando eran positivas. Entonces, fíjense cómo en este caso tenemos más soluciones, ¿ok? Ahora, claro, esto es una ecuación abstracta. El tema o el reto está en yo poder resolver problemas de la vida real abstrayéndolos a esta forma de ecuación. Eso es lo que vamos a ver en esta parte. ¿Queda claro esto que les he explicado? Si tienen alguna duda, me dicen, por favor. Si tienen dudas, me dicen. ¿Estamos bien hasta ahí entonces? ¿Sí? ¿No? ¿Sí o no? Sí, profe. Bueno, vamos entonces a ver algunos ejemplos, ¿ok? Ok. Este es un ejemplo justamente de este último teorema que acabamos de considerar. Dice, considere que tiene 3 tipos de libros, 3 tipos diferentes de libros. Computación, física e historia. Suponga que una biblioteca tiene al menos 6 copias idénticas de cada uno de los libros. ¿De cuántas maneras se pueden seleccionar en total 6 libros? ¿Ok? Entonces, en este caso, hay 3 categorías de libros, computación, física e historia. ¿Ok? Y quiero generar secuencias de 6 libros, ¿no? Una secuencia, un ejemplo de solución sería física, 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 historia, historia, historia. Esa sería una. O si tomáramos en cuenta todo, sería física, por ejemplo, física, física, computación, computación, historia, historia. Estos son ejemplos de soluciones. Claro, el problema aquí, como ustedes están viendo, y por eso es que no puedo aplicar el caso de permutaciones generalizadas, es que el número de libros de física, de computación o de historia va cambiando, ¿no? Entonces, ya es esa la razón por la que no puedo usar el tema de permutaciones generalizadas con repetición, ¿ok? Entonces, en este caso, estas son apenas 2 soluciones de las varias que hay, de las 28 que hay, y, perdón, las soluciones estarían dadas por lo siguiente, ¿ok? Entonces tengo 3 categorías de libros, pongamos, los libros de computación, más los libros de historia, más los libros de física, más los libros de historia, deben dar en total 6 libros. Aquí el punto es que necesito saber qué condiciones tengo que poner a esta ecuación para resolver este problema. Entonces dice que tiene al menos 6 copias idénticas. Si me dice que cada una de estas categorías tiene al menos 6 copias y yo necesito formar una secuencia de 6 libros, entonces esto me sugiere que la cantidad o el mínimo valor que pueden tomar estas variables es 0. Entonces, esto va a ser mayor o igual que 0, y ya sabemos que son números enteros, por supuesto. ¿Ok? Entonces, dicho esto, pues ya sé en qué caso estoy en el teorema, en el caso del teorema que acabo de revisar. Entonces, en este caso, si tengo 6 objetos y 3 categorías,
Para 3 categorías necesito 2 separadores. En total necesito 8 espacios. De esos 8 espacios, en 2 de ellos coloco los separadores y en los 6 restantes los objetos, o en su defecto, de los 8 espacios, en 6 de ellos ubico los objetos primero y los 2 espacios restantes ubico los separadores. ¿Ok? Entonces ya saben ustedes que esto es 1, esto también es 1. Y la solución, en este caso sería, tomando esto, ¿no? 8 factorial dividido para 2 factorial, 6 factorial. Esto es 8 por 7 dividido para 2. Esto es 28. Y es 28 lo que tengo ahí. ¿Queda claro? ¿Sí? Listo. Muy bien, aquí tengo varios ejemplos, bueno, 2 ejemplos, ¿ok? Que les pido que por favor resuelvan el primer ejemplo primero, por favor. Ok, en este caso, no sé si alguno tiene la respuesta o la justificación de la respuesta de la pregunta A. Profe, sería parecido al ejemplo anterior. Entonces se tiene los tres tipos de pelota. La condición sería que son mayores o igual a 0. Entonces aplicamos lo que vimos anteriormente y sale 45, que es igual a la combinación de 10 y 2. Así es. Tenemos pelotas rojas, azules y verdes. Esto debe dar 8 y, como nos dice, el número de pelotas debe ser mayor o igual a 0. Ahora, la pregunta aquí es, Javier, ¿cómo dedujo que estas condiciones deben ser mayores o iguales que 0 y no mayores o iguales que 1? Porque dice que cada pila contiene al menos 8 pelotas. 8 Entonces, pelotas. ujú. Ok, por ahí. Efectivamente, entonces, de esto, que es el literal A, el número de soluciones es, tengo 8 pelotas, tengo 3 categorías, necesito 10 espacios, de esos 10 espacios escojo 2 para los separadores y los 8 restantes pongo los objetos o en su defecto, de los 10 espacios, en 8 de ellos pongo los separadores y en los objetos, perdón, y en los 2 restantes pongo los separadores. Listo. Ok, entonces esto sería el literal A. El literal B, ¿alguno tiene alguna idea? En literal B nos dice de cuántas maneras se pueden seleccionar también 8 pelotas, pero debe tenerse al menos una pelota de cada color. En este caso, profe, la condición sería que, bueno, eh, las pelotas rojas, azules y verdes deberían ser mayor a 1, entonces se puede aplicar el teorema de Moivert. Así es. Rojas más azules más verdes deben ser igual a 8. La única condición ahora es que las pelotas rojas, azules y verdes deben ser mayores o iguales que 1. Con eso garantizo que haya al menos una pelota de cada color. Bueno, y en este caso era, tengo que sumar 8 unos para obtener 8. Eso es 7 símbolos más. De esos 7 símbolos más, escojo 2 símbolos más, que es los que están presentes en la ecuación con 3 variables. Y por lo tanto, ese es el resultado. ¿Queda claro? Ok. Bien. En el siguiente ejemplo nos dice cuántas soluciones en enteros no negativos hay para la siguiente ecuación. La verdad, este literal A es bastante trivial, así que lo vamos a poner rápidamente. Tengo 29 objetos de 4 categorías, es decir, tengo 3 separadores. O necesito 3 separadores. Entre objetos y separadores necesito 32 espacios. De esos 32 espacios, escojo 29 para los objetos y los 3 restantes para los separadores. O no necesariamente tienen que poner como solución la igualdad, ¿no? Y pongo las dos formas de resolver. O de los 32 objetos, elijo 3 espacios para los separadores y de los 29 objetos, de los 29 espacios restantes, en los 29 coloco los separadores. Esto es el número de soluciones que tenemos ahí. Vamos con el literal B.
¿Cuántas soluciones enteras hay para la ecuación anterior? Para x1 más x2 más x3 más x4 igual a 29, pero donde las condiciones son estas que ustedes ven aquí. x1 mayor que 0, x2 mayor que 1, x3 mayor que 2 y x4 mayor o igual a 0. Ok, déjenme ver. Ok, vamos a tener que ponerlo esto en otra lámina para poder resolver. Deme un momento, por favor. Muy bien, en este caso, entonces, la ecuación es x1 más x2 más x3 más x4. x1 más x2 más x3 más x4 igual a 29, dice, sí. Y las condiciones son las que ustedes ven aquí. x1 mayor que 0. x2 mayor que 1. x3 mayor que 2. Y x4 mayor o igual que 0. Aquí yo tengo que decidir. Aquí ya no me dicen qué quiero aplicar. Puedo usar cualquiera de los dos teoremas. Puedo aplicar el teorema donde las condiciones deben ser todas mayores o iguales que 1, o el teorema donde las condiciones son todas mayores o iguales que 0. Ya hicimos anteriormente un caso donde todas las condiciones eran mayores o iguales que 1. Ahora hagamos todas iguales, mayores o iguales que 0. Entonces, aquí tengo x1. Primero pongamos mayor o igual, ¿no? Entonces, mayor que 0 significa mayor o igual que 1. x2 mayor que 1 significa mayor o igual que 2. x3 mayor que 2 significa mayor o igual que 3. Y x4 ya está mayor o igual que 0, así que aquí no hay que hacer nada. ¿Ok? Ahora queremos que todas sean mayores o iguales que 0. Entonces aquí nos quedaría x1 menos 1 es mayor o igual que 0. x2 menos 2 va a ser mayor o igual que 0. x3 menos 3 va a ser mayor o igual que 0. Y x4 ya es mayor o igual que 0. ¿Ok? En este caso definimos las variables x1' igual a x1 menos 1, x2' igual a x2 menos 2, x3' igual a x3 menos 3 y x4 se queda como está. En función de estas nuevas variables que hemos definido, nos queda que x1' es mayor o igual que 0, x2' es mayor o igual que 0, x3' es también mayor o igual que 0. Y x4 también es mayor o igual que 0. ¿Ok? Bueno, ahora tengo que poner la ecuación x1, x2, x3, x4 igual a 29 en términos de x', ¿no? Entonces me quedaría x1 sería x1' más 1 más x2 sería x2' más 2. Un momento, por favor. x2' más 2. Ok. x3 sería x3' más 3. Y más x4. Y esto es igual a 29. Bueno, de aquí, x1', ¿no? De aquí nos queda que x1' más x2' más x3' y más x4. Todo esto es igual a, sería 5, 6, 29 menos 6 es 23. ¿Ok? Entonces, esa sería la ecuación resultante. Y bueno, pues en esta ecuación resultante tengo 23 objetos de 4 categorías diferentes, entonces el número de soluciones sería, si tengo 4 categorías, necesito 3 separadores, más 23 objetos son 26. De 26, escojo 3 espacios para los separadores y los 23 restantes ubico los objetos. Entonces, este sería el número de soluciones para este problema 26.3, como ustedes pueden ver. ¿Puedo también resolver de la otra manera? Sí, puedo hacer que todas las condiciones sean mayores o iguales que 1 y el resultado va a ser exactamente el mismo. ¿Queda claro?
tengo dos maneras diferentes de resolver la misma ecuación. ¿Ok? Entonces, si tienen alguna consulta de esta parte, me dicen por favor. ¿Estamos claros hasta ahí? Bien, aquí tienen otro ejemplo. ¿Ok? No lo vamos a hacer, es un ejemplo del mismo tipo que acabamos de analizar. Ustedes pueden revisarlo, ¿sí? Vamos a hacer este ejercicio, sí, porque es importante que esta parte quede clara. Nos dice que se desean repartir entre 4 personas una suma de $100. Estos $100 están en billetes de $10, ¿ok? Y la pregunta es, ¿de cuántas maneras se puede hacer la repartición entre estas 4 personas de estos $100? Asumiendo que a una persona se le puede dar todo, es decir, a las 3 personas restantes se les puede dar nada, o a 2 personas de ellas se les da nada y los $100 se reparten entre las otras 2 personas, o a 3 personas se les da algo y a la persona restante, a la cuarta persona, no se le da nada, ¿no? Entonces, por favor, calculen en este caso el número de soluciones para este problema. Bien, no sé si alguno ya tiene la solución. Bueno, lo que creo que alguno de ustedes debería estar, bueno, todos deberían estar, es hasta este punto, ¿no? Con lo que hemos hecho. Tengo la cantidad de dinero que recibe la persona 1, más la cantidad de dinero que recibe la persona 2, más la cantidad de dinero que recibe la persona 3 y más la cantidad de dinero que recibe la persona 4. Esto va a ser igual a algo. ¿Ok? Ahora, las condiciones ya nos dicen que P1, P2, P3 y P4 pueden ser mayores o iguales que 0, porque es posible que una persona reciba $0. ¿Ok? Hasta ahí estamos bien, ¿no es cierto? Entonces, la pregunta es, ¿qué número pongo aquí, a la derecha, de esta ecuación? Inge, yo interpreté el problema como, dice, los billetes de $10. Entonces, bueno, habría 10 billetes de $10. Entonces, Exactamente, al final sería 10. 10. ¿Por qué no 100 aquí? Por el hecho de que si yo pongo 100 aquí, estas P's estarían representando el valor en dólares que reciben las personas. En cambio aquí, este P es número de billetes que recibe la primera persona. Y así sucesivamente, ¿no? Ok. El tema es que, claro, conviene hacer por número de billetes y no por cantidad, porque si pusiera por cantidad, es posible que P1 reciba $5, lo cual en este problema no es correcto. No puede recibir P1 $5 porque simplemente no hay $5. No hay billetes de $5. ¿Queda claro? O sea, una persona solamente puede recibir múltiplos de 10. Entonces, claro, si ya me doy cuenta de esto, pues la ecuación queda planteada y la solución es bastante trivial. En realidad, en este caso, el core del ejercicio es el planteamiento de esta ecuación. Si esto está bien planteado, la solución es trivial, como ustedes ven. Entonces, en este caso, pues es igual a, tengo 4 categorías, 10 objetos, 3 espacios, ¿ok? Y de esos 3 espacios escojo 3. Esto es igual a 13 factorial dividido para 3 factorial, 10 factorial. Esto es igual a 13 por 12 por 11 por 10 factorial dividido para 6 por 10 factorial. ¿Ok? A ver, en algo me jalé. En algo me equivoqué. En algo me equivoqué. O si estoy bien. Si estoy bien, ¿no? Está bien, profe. Ok. No, sí está bien. Entonces, esto
es igual a 286. ¿Sí? Sería 13 por 11 por 12. ¿Sí, no? Ok, listo. Entonces, con esto, con este ejemplo final, lo que quiero que quede claro es que, como ustedes han visto, el tema de resolver problemas de conteo no está en tanto en aplicar la fórmula. El tema de los problemas de conteo o la clave para resolver problemas de conteo es entender cómo se construye la solución y cómo se representa la solución y en función de eso usar el método que más nos guste, pero de forma que se aplique correctamente para ese problema. Es decir, un método puede, una solución puede ser, o un problema puede ser resuelto usando permutaciones, combinaciones o principio de la multiplicación. Hay algunos problemas donde, por el tipo de problema, un método cae como anillo al dedo versus los demás. Hay otros donde no hay un método que sea preferible sobre los demás, cualesquiera se puede aplicar, ¿no? Entonces, espero que al hacer los ejemplos o los ejercicios del deber, ustedes puedan desarrollar la intuición que se necesita para que sepan justamente encontrar estrategias para resolver problemas de conteo. Y no hay una estrategia o no hay una receta que nos diga para este tipo de problema use tal método, ¿no? Y quizá esa es la parte por la cual decíamos contar en algunos casos no es tan trivial como parecería, ¿no? Y justamente creo que queda claro a través de todo lo que hemos visto por qué eso ocurre. No sé si tienen alguna pregunta final de este tema que hemos visto de combinaciones, me dicen por favor. ¿No? Muy bien, colegas. Bueno, con esto terminamos esta clase, ¿no? Entonces, nos vemos.